precisa de algunas dudas que se han tenido. La pensión para el bienestar de personas con discapacidad, gracias. Decirles que es un acto de justicia y es un recordatorio. No había habido un programa como estos en el gobierno del país. Esto es un acto de justicia social y en ese sentido decirles que por décadas la discapacidad ha sido sinónimo de pobreza. Cuando se planteó y se platicó este programa, se decía que tristemente cuando ya una familia es pobre, si le sumamos que tiene una niña o un niño con alguna discapacidad, pues todavía tiene que tener mayor ingreso en este sentido para poder facilitar la vida de ese niño o de esa niña, para que tenga capacidades. Y es necesario poner fin al abandono de las personas con discapacidad y sus familias, y en este caso, pues el Gobierno de México acompaña a las personas con discapacidad en situación de pobreza para que puedan tener una vida mejor. Y eso está siendo una realidad. Entonces, eso nos da muchísimo gusto. Adelante. Para que esta discapacidad no se traduzca en discriminación, eso es lo que está haciendo el Gobierno de México. Vamos a dar la numeraria, un recordatorio de lo que ya se planteó. Más de 500,000 niñas y niños, adolescentes y jóvenes están en este programa. Más de 90,000 adultos indígenas, y eso es por una cuestión de justicia social. Recordarles que nuestro programa en zona indígena es de 0 a 64 años y cuando tienen 65 años pueden ingresar a la pensión de adultos mayores, y es por justicia social. Y más de 200,000 adultos en zonas urbanas marginadas. Esto es lo que nos da la numeralia y la sumatoria. Y pues seguimos adelante. En estos 6 meses lograremos incorporar a 200,000 personas más. De esto les va a platicar la compañera Ariadna, y así llegaremos a la meta que nos habíamos puesto, la meta de 1 millón de personas con discapacidad para tener esta pensión. Adelante, por favor. Y me gustaría platicarles y comentarles algo importante, sobre todo está pasando mucho en la Ciudad de México y en algunas zonas urbanas. Se está realizando un fraude, y ese es un fraude a través de el llamado de algunos determinados líderes, donde levantan un formato y este formato hace crear de cierta manera una expectativa a la gente. Decirles que eso es un fraude, que nosotros en ese sentido no tenemos intermediarios como Secretaría de Bienestar. Todo se hace a través de los servidores y las servidoras de la nación que están identificados, y decirles que nadie puede pedirles dinero para participar en los programas de bienestar. Son gratuitos, y eso lo volvemos a comentar. En ningún programa de los programas integrales de bienestar se pide un recurso o un dinero. Y pues recordar que puedan usar las fuentes oficiales. Volvemos a compartir el teléfono, la línea de bienestar 863-94-264. Esa es la línea oficial, y que no se dejen engañar. Con esto terminaría la información y pasaría a la compañera Ariadna. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Luisa María y María Luisa. Buenas tardes a los medios de comunicación y a las personas que nos siguen por redes sociales. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, vamos a platicar de la pensión para personas con discapacidad. Ya se han informado los avances que hasta este momento llevamos, y bueno, un logro muy importante de este gobierno es que, como ya lo hemos referido, está a nivel de la Constitución esta pensión, y ya es un derecho para las personas. Adelante. Y bueno, pues volvemos a recalcar que el artículo 4 constitucional les refiere a quienes ya tienen su pensión, que es un derecho, por lo tanto serán derechohabientes de la pensión para personas con discapacidad. Adelante. Vamos a platicar hace una semana estuvimos por acá y comentamos cómo hacer el trámite de mi pensión en este momento
que estamos en esta emergencia sanitaria, pero que al constituirse un derecho, nosotros tenemos que establecer las estrategias necesarias para que las personas puedan ejercer este derecho. Como ustedes saben, la Secretaría de Bienestar está determinada con actividades esenciales, pero no queremos que las personas se desplacen, sino nosotros somos quienes vamos a sus hogares. Les pedimos que para solicitar incorporación a la pensión, quien todavía no la tenga, niño o niña con discapacidad, adolescentes, jóvenes prioritariamente, nos puedan llamar a la línea de bienestar, que ya ustedes conocen, y aquí les vamos a dejar la imagen de la línea de bienestar para gestionar la pensión de discapacidad. Quédate en casa, llámanos por teléfono, vamos a hacer el trámite, vamos a enviar los datos a las delegaciones para que les hagan la visita. Les vamos a pedir que nos vayan teniendo poquita paciencia, porque en este momento pues todos los procesos son más lentos y tenemos que generar las visitas domiciliarias con mucho cuidado, y también lo podemos hacer vía telefónica, pero estamos atendiéndolo de esta manera. Adelante. Y bueno, el día de hoy también quisimos comentar, informar cómo tengo derecho a esta pensión. Ya la Constitución me da este derecho. ¿Quién tiene los requisitos para participar de esta pensión? ¿Qué requisitos debo cumplir para que yo sea derechohabiente de ella? Bueno, la solicitud de incorporación para niñas, niños, adolescentes deberá tener los siguientes documentos: acta de nacimiento, CURP, certificado de discapacidad, comprobante de domicilio e identificación oficial en su caso. Si ya en la escuela tienen alguna identificación de la escuela, pues esa también nos es útil, pero bueno, los niños recién nacidos, los menores que están en primera infancia, no cuentan con una identificación oficial, y el acta de nacimiento funge de esta constancia de identidad. Estos son los requisitos que deben cumplir los niños. En este programa tenemos que cumplir el requisito 2 personas, los niños y su auxiliar, porque a los niños no les podemos dar tarjeta bancaria ni ningún medio de pago, y lo tiene que cobrar su mamá, su papá, el tutor cuidador del mismo. Entonces, estos son los requisitos para los niños. Adelante. Y estos son los requisitos para las personas adultas con discapacidad, que aquí tenemos que hablar en dos sentidos. Hay adultos con discapacidad que no pueden representarse a sí mismos, que no pueden salir de su casa, generar un trámite. A ellos hay que colocarles un auxiliar necesariamente, como el caso de los niños. Pero hay adultos con discapacidad que sí lo pueden hacer. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de respeto a su autonomía para que ellos decidan si alguien los va a representar o auxiliar en su cobro, en su gestión de su programa, y esa es una decisión de ellos de manera autónoma. Entonces, para quienes son adultos, requerimos los siguientes documentos. Aquí sí, identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, certificado de discapacidad y comprobante de domicilio. Y vamos a ver, necesitan los auxiliares. Entonces, ya vimos que necesitan los niños con discapacidad, menores de edad, los que son mayores de edad, que son adultos, y sus auxiliares. Adelante. En el caso de los auxiliares, necesitamos su acta de nacimiento, su CURP, su identificación oficial y su comprobante de domicilio. Entonces, es la documentación del niño y su mamá o su papá, la documentación del adulto con discapacidad, y si él decide, un auxiliar, y si lo requiere, un auxiliar. Insistimos en esta parte porque, a diferencia de adulto mayor, que pueden ellos tener su trámite sin auxiliar, pero ya dijimos las ventajas, pueden ir al banco, pueden ir al cajero, entregar su tarjeta
En el caso de personas con discapacidad, sí tiene otra circunstancia. Entonces, aquí es importante que cuando nos llamen a la línea de bienestar, tengamos primero los documentos preparados para que sea más fácil y más rápido para ustedes. Adelante. Quiero comentarles que nos han preguntado, desde la última vez que estuvimos aquí, bueno, ¿cómo se determina quién califica el programa? Lo que habíamos comentado, que la discapacidad y las limitaciones son dos cosas distintas. Algunos tenemos limitaciones en las funciones de nuestro cuerpo, pero algunos tienen discapacidad. La limitación es cuando tenemos debilidad visual, pero con los lentes podemos ejercer plenamente nuestros derechos, generar nuestra actividad de manera general, no tenemos un inconveniente. Entonces, lo que hacemos es un cuestionario que se llama preguntas del grupo de Washington. Esto es un mecanismo que se estableció en Naciones Unidas para poder hacer una medición, digamos, sencilla. Entonces se mide la funcionalidad del cuerpo de las personas o de las funciones de las personas. ¿Cuánta dificultad tiene para ver aunque use lentes? Entonces es un semáforo, el rojo no puede hacerlo, mucha dificultad, alguna dificultad o no tiene la dificultad, el color verde. Escuchar aunque use aparato auditivo. Caminar o subir o bajar escalones usando sus piernas. Mover o usar los brazos o las manos. Aprender, recordar o concentrarse. Mantener su cuidado personal. Bañarse, vestirse, comer por sí mismo. Hablar o comunicarse. Entender o ser entendido por otros. Realizar actividades diarias por problemas emocionales o mentales. Y se les hace estas preguntas del grado de la discapacidad. Y eso es lo que se anota en nuestra cédula y se hace una valoración. Me han preguntado a partir de cuántos reactivos positivos color rojo. Puede ser a partir de 1, si la motricidad es total, la movilidad está nulificada de manera total, puede ser rojo y se hace una valoración de esta cédula que se saca para determinar quién tiene esta facultad, tiene este derecho a incorporarse a la pensión. Nosotros generamos el concepto de discapacidad permanente que tiene que ver con cosas irreversibles que se miden de esta manera. Y también preguntamos, adelante. También preguntamos, tratamos de hacer lo que platicábamos, la identificación del origen y la causa de la discapacidad, porque también eso nos va a permitir mapear territorialmente qué es lo que pasa, qué discapacidades se presentan en dónde, y podremos ir tomando otras acciones para prevenir. En el caso, pues se pide el tipo de discapacidad de los 5 tipos en los que hemos englobado la clasificación, el tiempo del diagnóstico, porque hemos referido que hay personas que no tienen el diagnóstico, aunque nosotros vemos que la discapacidad es evidente. El origen de la discapacidad, si fue hereditaria al nacer o se adquirió en el transcurso de la vida. Y la causa de la discapacidad, si fue una enfermedad, si fue edad avanzada o alguna circunstancia en el momento, por ejemplo, del nacimiento, que no era hereditario, pero en el momento del nacimiento alguien tuvo alguna dificultad y eso conllevó a vivir con una discapacidad. De tal manera que esta evaluación se realiza.